Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la lectura del capítulo número 7, del libro de Oscuros, escrito por Lauren Kate. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, llegas en un muy buen momento porque los lunes, antes de iniciar la lectura, tenemos un par de actividades que nos ayudan a entender y disfrutar o aprovechar más la lectura. Es por eso que quiero empezar en esta ocasión con el mapa de relaciones que podemos tener por aquí. En general no hubo muchos cambios, el único cambio como importante es que ahora Trevor está marcado con una línea debajo que significa que está pues muerto, por lo que nos comentó Lucy, y ya aparece Molly. Además de que Molly, Lucy y Ariane se relacionan con unas líneas verdes, lo voy a pasar para acá para que se vea mejor. Y esto es porque pues como que hay una cierta enemistad entre ellos, así como entre Daniel y Lucy, que parece que Daniel no quiere demasiado a Lucy. Entonces, esos son los últimos cambios que he tenido. Si a ti se te ocurre alguna otra opción en la que estos personajes se pueden relacionar o si me falta algún personaje, por favor házmelo saber para considerarlo en la actualización de la próxima semana. Además, una vez que ya sabemos como en dónde está cada personaje, me gusta siempre empezar con 5 palabras cada semana que estuvimos leyendo a lo largo de los capítulos y que de una manera u otra creo que su significado podría ser importante para el desarrollo de la historia, o también es que puede que el mismo contexto no haya sido lo suficientemente claro y eso sea un poco complicado al momento de tratar de entender la idea. Bernardo, me parece que ya llegaste, bienvenido. Así que es por eso que la primera palabra del día de hoy es futilidad. Y futilidad hace referencia a algo de poca importancia o que es algo inútil. Recordemos que lo utilizaron para hablar, sobre una futilidad egoísta que dominaba todo. Recordemos que ella llegó a su habitación y pues de una u otra forma se dio cuenta de que las cosas no eran como lo había pensado. La segunda palabra es gofres, que Lucy lo utilizó para describir que los martes eran martes de gofres, y la descripción o la definición tal cual de diccionario es pastel de masa ligera cocido en un molde especial que imprime un dibujo en forma de rejilla. Esto probablemente hacia Latinoamérica o del otro lado del charco, como suele decirse, podemos entenderlo como waffles, más o menos, y creo que es una palabra interesante. La verdad es de que no la había escuchado tanto, pero creo que es debido a la traducción que se hace de la historia. La tercera palabra es inusitada y esta hace referencia a algo que no se está usando o que no se acostumbra a hacer, tener o decir en realidad. Entonces, recordemos que esta lo utilizaron para describir el reloj, el ruido de un reloj, un ruido inusitado, me parece. Entonces, en general los relojes no los escuchas, pero cuando está todo en silencio, sí es un ruido que podría estar presente. Entonces, no es usual, pero sí existe. Eso es lo que se está dando a entender en este momento. La cuarta palabra es eufemismo, y es una palabra que me parece un tanto interesante en su significado, porque significa que es una manifestación suave o decorosa de una idea cuya recta y franca expresión podría ser dura o malsonante. También un eufemismo puede ser lo políticamente correcto, lo que dices o haces porque es lo que se espera o lo que está bien visto en un cierto ámbito, pero no precisamente sea la mejor palabra o la mejor acción para describir algo. Y por último, la quinta palabra es dionisiaca, que esta palabra la utilizaron en la fiesta que tienen ahí como en la habitación de Cam. Y dionisiaca tiene pues cierta conexión con el dios Dionisio de los griegos, y en general se refieren a cosas que poseen cualidades de ímpetu, fuerza, algo impulsivo, instintivo, incluso como muy placentero. Lo
contrario sería apolíneo. Sí, apolíneo. Entonces, bueno, ya podemos darnos una idea de cómo es que estaba haciendo esta fiesta en el cuarto de Cam y entender un poco mejor por qué pues incluso hasta había champán y karaoke y demás actividades. Entonces, una vez que ya entendimos un poco mejor lo que sucedió la semana pasada y que sabemos qué personaje está siendo amigo de quién y quién está teniendo ciertas enemistades, podemos entrar de lleno al capítulo de hoy. Recuerda que si te perdiste algún capítulo, hay una lista de reproducción disponible donde puedes escuchar los capítulos anteriores y los posteriores en el horario que quieras. Y también no me queda nada más que decirte que te pongas cómodo, que agarres todas tus cosas para que nos vayamos de viaje al reformatorio, instituto, Espada y Cruz y veamos qué es lo que ha pasado con Lucy y todo el resto del estudiantado. Así que bienvenido y muchas gracias por tomarte unos minutos para ir al mundo de la literatura. 6. Sin salvación. La soleada mañana del jueves temprano, un altavoz empezó a crepitar en el pasillo, justo al lado de la habitación de Lucy. «¡Atención! ¡Residentes de Espada y Cruz!». Lucy se volvió en la cama gruñendo, pero por muy fuerte que apretara la almohada contra sus oídos, no podía evitar oír el vozarrón de Randy por la megafonía. «Tenéis exactamente 9 minutos para presentaros en el gimnasio para el examen físico anual. Como sabéis, no aprobamos los retrasos, así que sed puntuales y preparaos para la evaluación corporal». ¿Examen físico? ¿Evaluación corporal? ¿A las 6:30 de la mañana? Lucy ya se estaba arrepintiendo de haberse acostado tan tarde y de quedarse despierta en la cama hasta mucho después por los nervios. Más o menos cuando se imaginó que Daniel y Gaby estaban besándose. Empezó a marearse, aquel característico mareo que sobrevenía al saber que había hecho algo ridículo. No volvió a la fiesta, se apegó a la pared y se deslizó directamente hasta su habitación, para reflexionar sobre aquel extraño sentimiento que Daniel despertaba en ella y que la había inducido a pensar que entre ellos existía algún tipo de conexión. Se levantó con mal sabor de boca, fruto de las secuelas de la fiesta, y lo último en lo que en ese momento le apetecía pensar era en su estado físico. Sacó los pies de la cama y sintió el frío suelo de plástico. Mientras se cepillaba los dientes, intentó imaginarse a qué se refería Espada y Cruz con eso de evaluación corporal, y un montón de imágenes terroríficas de sus compañeros, Molly haciendo decenas de flexiones en la barra horizontal y mirándola con odio, Gaby subiendo sin esfuerzo por una cuerda de 30 metros hacia el cielo, inundaron su mente. La única manera de no hacer el ridículo, otra vez, era evitar pensar en Gaby y en Daniel. Cruzó la parte sur del reformatorio hasta el gimnasio. Era una gran construcción gótica con arbatontes y torrecillas de piedra que le daban un aspecto más parecido a una iglesia que a un lugar para acudir a sudar. Cuando Lucy se acercaba al edificio, la brisa matinal hizo susurrar la capa de kudzu de la fachada. «¡Pen!», gritó al ver a su amiga en chandal, que se estaba atando las zapatillas sentada en un banco. Lucy se dio cuenta de que ella llevaba las botas y la ropa negra reglamentarias, y pensó, horrorizada, que quizá había alguna norma de vestimenta de la que no se había enterado. Pero entonces vio a otros alumnos vagando por fuera del edificio que iban vestidos de forma parecida a ella. Pen parecía groggy. «Estoy destrozada», se quejó. «Anoche me pasé con el karaoke. Creí que podía compensar si al menos parecía una deportista». Lucy se rió al ver que Pen no era capaz de hacerse un doble nudo en la zapatilla. «Oye, ¿y tú dónde te metiste? ¿No volviste a la fiesta?» «Ah», dijo Lucy buscando una excusa. «Pensé que lo mejor era...» «Ugh», Pen se tapó las orejas. «Cada palabra es como un martillazo en el cerebro. ¿Me lo cuentas luego?» «Sí, claro». Las puertas dobles del gimnasio se abrieron de golpe. Randy apareció calzando unos aparatosos suecos de goma y con su inseparable portapapeles. Hizo una señal a los alumnos para que fueran entrando en fila, y a cada uno se le asignó un ejercicio. «Todd Hammond»,
gritó Randy, y este se le acercó con las rodillas temblando. Tenía los hombros caídos y Lucy identificó los restos de un acentuado moreno de obra en su nuca. —¡Pesas! —ordenó Randy empujándolo hacia el interior. —Pennyweather Van Sicklewood —bramó, lo que provocó que Penn se encogiera de miedo y volviera a taparse los oídos. —¡Piscina! Sacó un bañador Speedo rojo de una caja de cartón y se lo tiró a Penn. —Lucinda Price —prosiguió Randy después de consultar la lista—. —También piscina. Lucy se sintió aliviada, dio un paso al frente y cogió al aire el traje de baño. Entre los dedos se veía usado y fino como un trozo de pergamino, pero al menos olía limpio. Más o menos. —Gabrielle Gibbons —dijo Randy a continuación, y Lucy se volvió para ver al actual número 1 en su lista de personas menos queridas, pavoneándose en unos pantaloncitos negros y una camiseta sin mangas también negra. Llevaba en la escuela 3 días. ¿Cómo se le había ingeniado para pillar a Daniel? —Hola, Randy —dijo Gaby, alargando las palabras con un acento que solo con oírlo Lucy le entraban ganas de taparse los oídos, como había hecho Penn. —Cualquier cosa menos piscina —deseó Lucy para sus adentros—. Cualquier cosa menos piscina. —¡Piscina! —dijo Randy. De camino al vestuario, al lado de Penn, Lucy intentó evitar mirar atrás hacia Gaby, alrededor de cuyo índice, con manicura francesa, giraba el que parecía ser el único bañador decente. En su lugar, Lucy miró las paredes de piedra gris y la anticuada parafernalia religiosa que las decoraba. Caminó entre cruces de madera labradas con motivos ornamentales y representaciones de la Pasión en bajo relieve. A la altura de la cabeza colgaba una serie de trípticos desdibujados, en los que lo único que todavía resaltaba eran las aureolas de las figuras. Lucy se inclinó para ver mejor un gran rollo de pergamino escrito en latín que había dentro de una vitrina. —La decoración levanta el ánimo, ¿no? —dijo Penn antes de tragarse con un poco de agua 2 aspirinas que había sacado de su bolsa. —¿Qué es todo esto? —Historia antigua, las únicas reliquias que han sobrevivido de cuando este lugar todavía se celebraba la misa en domingo, en la época de la Guerra Civil. —Eso explica que se parezca tanto a una iglesia —respondió Lucy y se detuvo frente a una reproducción en mármol de la Pietà de Miguel Ángel. Como con todo lo demás en este agujero infernal, al modernizarlo hicieron una chapuza. Y es que, a ver, ¿a quién se le ocurre construir una piscina en medio de una iglesia? —¿Estás de broma? —Ojalá. Penn puso los ojos en blanco. Cada verano, el director se le mete en la cabeza que yo me haga cargo de la decoración de este lugar. No lo admitirán nunca, pero este rollo religioso lo saca de quicio. El problema es que, incluso si tuviera ganas de echar una mano, yo no sabría qué hacer con todos estos trazos, ni siquiera sabría cómo vaciarlos sin ofender, no sé, a todo el mundo, Dios incluido. Lucy recordó las paredes blancas e inmaculadas del gimnasio de Dover, con hileras de fotos en los equipos de la escuela, todas con el mismo fondo de cartulina azul marino y el marco dorado correspondiente. El único pasillo de culto en Dover era el de la entrada, donde se exhibían los retratos de todos los alumnos que habían llegado a senadores, aquellos que habían obtenido una beca a Guggenheim y los multimillonarios del montón. —Podrías colocar todas las fotos de todos nuestros expedientes policiales —propuso Gaby detrás de ellas. A Lucy le entró la risa. Era divertido y raro, casi como si Gaby le hubiera leído el pensamiento. Y entonces recordó esa misma voz diciéndole a Daniel que ella era la única con la que podía contar. Lucy descartó al momento cualquier posibilidad de conectar con ella. —¡Os estáis rezagando! —gritó una entrenadora desconocida que apareció de la nada. Ella, al menos Lucy pensó que se trataba de una mujer, tenía unas pantorrillas como 2 jamones, llevaba el pelo encrespado recogido en una cola de caballo y unos aparatos invisibles amarillentos en los dientes superiores. Con malos modos, conminó a las chicas a que entraran en el vestuario, donde les dio un candado a cada una con una llave, empujándolas hacia unas taquillas vacías. —Nadie se retrasa en el reloj de la entrenadora Diante.
Lucy y Penn se pusieron como pudieron aquellos bañadores desteñidos y dados de sí. Lucy se estremeció al verse en el espejo y se tapó lo que pudo con una toalla. Una vez dentro del húmedo recinto que albergaba la piscina, enseguida comprendió a qué se refería Penn. La piscina era gigante, de tamaño olímpico, una de las pocas obras de vanguardia que hasta el momento había visto en el campus. Pero no era eso lo que llamaba la atención. La piscina estaba justo en el medio de lo que había sido una iglesia enorme. Una hilera de vitrales de colores con alguno que otro panel roto se extendía por las paredes casi hasta el techo. También había nichos iluminados con velas a lo largo de la pared, y donde debía de estar el altar se alcanzaba a ver un trampolín. Si a Lucy no la hubieran educado en el agnosticismo, sino como a una feligresa temerosa de Dios, como sus compañeros de guardería, habría pensado que aquel era un lugar sacrílego. Algunos estudiantes ya se hallaban en el agua, tratando de recuperar el aliento después de haber hecho algunos largos, pero precisamente los que no estaban en el agua fueron los que llamaron la atención de Lucy. Molly, Roland y Ariane se estaban partiendo de risa en las gradas. Roland estaba prácticamente doblado y Ariane se secaba las lágrimas. Sus bañadores eran mucho más favorecedores que el de Lucy, pero ninguno de ellos parecía tener la menor intención de acercarse a la piscina. Lucy toqueteó su bañador ajado. Quería unirse a Ariane, pero justo cuando estaba considerando los pros, la posible entrada en el mundo élite, y los contras, la amonestación de la entrenadora Diante por objetora de conciencia del ejercicio, Gaby se acercó con tranquilidad al grupo, como si los conociera de toda la vida. Se sentó justo al lado de Ariane, y de inmediato se puso a reír con los demás como si, sin importarle cuál fuera la broma, ella ya lo hubiera entendido. Siempre tienen argumentos para escaquearse, le explicó Penn mientras miraba a los chicos populares de las gradas. No me preguntes cómo se las arreglan. Lucy titubeó al borde de la piscina, incapaz de seguir las instrucciones del entrenador adiante. Ver a Gaby y a los demás sentados en las gradas con aquel aire de superioridad le hizo desear que Cam estuviera allí. Podía imaginárselo musculoso con un elegante bañador negro, haciéndole un gesto para que se uniera a ellos con una gran sonrisa y logrando que ella se sintiera bienvenida de inmediato, incluso importante. Lucy sintió una necesidad imperiosa de disculparse por haberse sumado tan pronto de su fiesta, lo cual era extraño, porque no estaban juntos, así que no tenía por qué explicarle a Cam lo que hacía o lo que dejaba de hacer. Pero, a la vez, le gustaba que le prestase atención, le gustaba su olor, olía a libertad, a espacio abierto, como cuando de noche se conduce con las ventanas abajo. Le gustaba cómo se concentraba cuando ella hablaba inmóvil, como si no pudiera ver otra cosa que no fuera ella. Incluso le gustó el modo en que la levantó del suelo cuando la abrazó en la fiesta, delante de Daniel. No quería hacer nada que pudiera cambiar la forma en que Cam la trataba. El sonido del silbato de la entrenadora cogió desprevenida a Lucy, que se quedó de pie bajando la vista con tristeza cuando Penn y los otros alumnos saltaron al agua. Miró al entrenador adiante en busca de orientación. «Tú debes ser Lucinda Price, la que siempre llega tarde y nunca escucha, ¿no?», dijo la entrenadora con un suspiro. «Randy ya me ha hablado de ti. Son 8 largos. Tú eliges el estilo». Lucy asintió, pero permaneció inmóvil, con los dedos de los pies pegados al borde de la piscina. Antes le encantaba nadar, cuando su padre le enseñó en la piscina de Thunderbolt. Incluso ganó un premio a la niña más pequeña que cruzaba la piscina sin flotador. Pero de eso hacía años, ni siquiera recordaba la última vez que había nadado. La piscina exterior climatizada de Dover siempre le había tentado, pero solo se podía bañar los que pertenecían al equipo de natación. La entrenadora de antes se aclaró la garganta. «Quizá no has entendido que esto es una carrera, y que ya estás perdiendo». Aquella era la carrera más estúpida y patética que Lucy había visto nunca, pero eso no le impidió que a su lado competitivo se despertara. «¡Y sigues perdiendo!». «No por mucho tiempo», respondió Lucy. Observó cómo iba la carrera. El chico a su izquierda iba sacando agua por la boca con un torpe intento de practicar el crawl. A su derecha, Penn avanzaba sin prisa, con la nariz tapada y una tabla de espuma bajo el vientre. Durante una fracción de segundo, Lucy observó los chicos de las gradas. Molly y Roland estaban mirando. Ariane y Gaby se apoyaban la una en la otra, en pleno ataque de risa.
pero ya no le importaba de qué se reían. Bueno, casi. Estaba concentrada en otra cosa. Lucy encorvó los hombros sobre la cabeza, se zambulló en el agua y sintió que su espalda se arcaba al entrar en el agua fresca. Poca gente podía hacer eso bien de verdad, tal y como le explicó su padre cuando tenía 8 años. Pero una vez que perfeccionabas el estilo mariposa, no había forma de ir más rápido en el agua. Dejó que la irritación le empujara y sacó la parte superior del cuerpo del agua. Recordó el movimiento y enseguida empezó a batir los brazos como si fueran alas. Nadó poniéndole más ganas que cualquier otra cosa que hubiera hecho en mucho, mucho tiempo, y totalmente motivada cada vez empezó a ganarles más terreno a los otros nadadores. Cuando ya estaban acabando la 8ª vuelta, en el momento en que sacaba la cabeza del agua, escuchó la suave voz de Gaby. ¡Daniel! Las fuerzas de Lucy se extinguieron como si hubiesen apagado una vela. Se detuvo para oír qué más decía Gaby, pero por desgracia solo pudo oír un bullicioso chapoteo y un instante después el silbato. —¡Y el ganador es! —dijo emocionada la entrenadora diente. —Joel Brand. El chico flapucho, con aparatos que nadaba un par de carriles más allá, salió de la piscina de un salto y celebró la victoria a gritos. En el carril de al lado, Ben dejó de patalear. —¿Qué ha pasado? —¿Lo tenías en el bolsillo? —le preguntó a Lucy. Lucy se encogió de hombros. Gaby, eso era lo que pasaba. Pero cuando miró hacia las gradas, Gaby se había ido y Ariane y Molly con ella. De todos ellos solo quedaba Roland, y estaba inmerso en un libro. Lucy había tenido un subidón de adrenalina mientras nadaba, pero ahora había recibido un golpe tan duro que Ben la tuvo que ayudar a salir de la piscina. Lucy vio a Roland descender por las gradas. —Lo has hecho bastante bien —le dijo, y le tiró una toalla y la llave de la taquilla que Lucy pensaba que había perdido. —Al menos durante un rato. Lucy cogió la llave al vuelo y se envolvió en la toalla, pero antes de que pudiera decir nada al uso, como gracias por la toalla, o supongo que no estoy en forma, su nueva faceta de chica exaltada le espetó. —¿Daniel y Gaby están juntos o qué? Craso error. Craso error. Enseguida vio en la mirada de Roland que aquella pregunta iría directa a Daniel. Eso es... Bueno, no sabría decirte. La miró, se rascó la nariz y le dirigió lo que parecía una mirada compasiva. Luego señaló la puerta abierta del pasillo y cuando Lucy siguió la dirección de su dedo, vio pasar por allí la silueta esbelta y rubia de Daniel. —¿Por qué no se lo preguntas tú misma? Descalza y con el pelo goteándole, Lucy vaciló frente a la puerta de la sala de pesas. Quería ir directa al vestuario para cambiarse y secarse. No sabía por qué lo de Gaby la estaba perturbando tanto. ¿Acaso Daniel no podía estar con quien quisiera? Quizá a Gaby le gustaban los chicos que le hacían gestos obscenos con los dedos. O, lo que parecía más probable, ese tipo de cosas no le ocurrían a Gaby. Pero Lucy se sintió mejor cuando volvió a ver a Daniel. Estaba de espaldas a ella, intentando desenredar una comba del montón. Le observó escoger una fina de color azul marino con los mangos de madera y dirigirse a un lugar despejado en el centro de la sala. Su piel dorada era casi radiante, y cada movimiento que hacía, ya fuera estirar el cuello o agacharse para rascarse la escultural rodilla, dejaba a Lucy prendada por completo. Permaneció apoyada en la puerta sin darse cuenta de que le rechinaban los dientes y de que la toalla estaba empapada. Cuando Daniel se colocó la comba detrás de los tobillos para saltar, Lucy se sintió invadida por una oleada de déjà vu. No era exactamente que hubiera visto a Daniel saltar la comba antes, sino más bien que la postura que había adoptado le resultaba muy familiar. Estaba con los pies separados, las rodillas abiertas y los hombros hacia adelante mientras tomaba aire. Lucy casi habría podido dibujarlo. Solo cuando Daniel empezó a girar la cuerda, Lucy logró salir de aquella ensoñación, para entrar en otra. Nunca había visto a nadie moverse así. Era casi como si estuviera volando. La comba daba vueltas tan deprisa alrededor de su alta figura que desaparecía, y Lucy llegó a preguntarse si sus pies, estrechos y gráciles, tocaban el suelo. Se movía con tanta rapidez que ni siquiera él podía llegar a contar los saltos. Un grito agudo, siguió de un sonido sordo al otro lado de la sala de pesas, desvió la atención de Lucy. Todd estaba hecho un ovillo al pie de una de las cuerdas con los nudos que llegaban al techo. Por un momento sintió pena por él, que se estaba mirando las manos ampolladas,
pero antes de que pudiera volver a mirar a Daniel para ver si se había dado cuenta, Lucy tembló al sentir que algo negro y frío le rozaba y le recorría la piel. Al principio, poco a poco, una sombra helada, tenebrosa y de límites indiscernibles. Entonces, de repente se estrelló contra su cuerpo y la hizo retroceder. La puerta que daba a la sala de pesas se cerró con un portazo y Lucy se quedó sola en el pasillo. ¡Ah! Gritó, no porque le hubiese dolido exactamente, sino porque hasta entonces las sombras nunca la habían tocado. Se miró los brazos. Hacía solo unos instantes juraría haber sentido que unas manos la agarraban y la sacaban del gimnasio. No, eso era imposible. Habría dado un traspié por culpa de alguna corriente de aire. Inquieta, se acercó a la puerta cerrada y miró a través del pequeño rectángulo de cristal. Daniel estaba mirando a su alrededor, como si hubiera oído algo, pero Lucy estaba segura de que no sabía que se trataba de ella, porque no tenía el ceño fruncido. Pensó en la sugerencia de Roland, en preguntarle a Daniel directamente qué pasaba, pero enseguida desechó esa opción. Era imposible preguntarle nada a Daniel sin exponerse de nuevo a aquel ceño fruncido. Además, cualquier pregunta que hiciera sería inútil, pues la noche anterior ya había oído todo lo que tenía que oír. Solo una especie de masoquista sería capaz de pedirle que admitiera que estaba con Gaby. Así que decidió volver al vestuario y entonces se dio cuenta de que no podía. La llave. Se le debió caer de las manos cuando se tambaleó al salir de la sala. Se puso de puntillas para mirar hacia abajo a través del pequeño panel de cristal de la puerta. Allí estaba su metedura de pata de color bronce, en la estera azul y acolchada. ¿Cómo había llegado tan lejos? A solo unos pocos pasos de Daniel estaba haciendo ejercicio. Lucy suspiró y empujó la puerta para abrirla, porque pensó que si tenía que entrar, lo mejor era hacerlo rápido. Cuando tomó la llave, le echó un último vistazo a Daniel. Iba ralentizando el ritmo, pero sus pies seguían casi sin tocar el suelo, y tras dar un último salto ligero como una pluma, se detuvo y se volvió para mirarla. Al principio no dijo nada. Ella se sonrojó y lamentó llevar un traje de baño tan horrible. «Hola», fue todo lo que pudo decir. «Hola», le respondió en un tono de voz mucho más calmado, tras lo cual señaló su traje de baño y le preguntó: «¿Has ganado?» Lucy esbozó una sonrisa triste y resignada y negó con la cabeza. «Ni de lejos». Daniel frunció la boca. «Pero si siempre has sido...» «Siempre he sido... ¿qué?» «Quiero decir que tienes pinta de ser buena nadadora», se encogió de hombros. «Eso es todo». Ella se acercó a él. Estaba a un paso. Las gotas de agua de su cabello caían en la colchoneta como si fueran gotas de lluvia. «Eso no es lo que ibas a decir. Has dicho que yo siempre...» Daniel se entretuvo enrollándose la comba en la muñeca. «Sí, ya, pero me refería a ti en particular. Quería decir en general. Se supone que siempre te dejan ganar la primera carrera. Un código de honor no escrito entre los veteranos». «Pero Gaby tampoco ha ganado», insistió Lucy cruzándose de brazos. «Y ella es nueva, pero ni siquiera se ha metido en la piscina». «No es que sea exactamente nueva. Ha vuelto después de estar un tiempo fuera». Sin dejar de vislumbrar sus sentimientos hacia Gaby, Daniel se encogió de hombros. Su obvio intento de demostrarse indiferente hizo que Lucy se pusiera aún más celosa. Observó cómo acababa de enrollar la comba, movía las manos casi tan rápido como los pies, y en ese momento ella sintió que tenía frío, que estaba sola y que era torpe, y que no contaba para nada ni para nadie. Le empezó a temblar el labio. «Oh, Lucinda», susurró Daniel exhalando un profundo suspiro. Todo el cuerpo de Lucy entró en calor de golpe. Aquella voz era tan cercana y familiar. Quería que dijera de nuevo su nombre, pero él había dado la espalda. Colgó la comba en el gancho que había en la pared. «Debería cambiarme antes de clase». Ella le tomó el brazo. «Espera». Él apartó el brazo de un tirón, como si le hubiera dado una descarga, y Lucy también lo sintió, pero era un tipo de descarga que le hacía sentir bien. «¿Alguna vez sientes...?» Lo miró a los ojos. De cerca pudo ver cuán inusuales eran.
De lejos parecían grises, pero de cerca podían apreciarse motas violetas. Conocí a alguien más con los ojos así. Juraría que nos hemos visto antes. ¿Crees que estoy loca? ¿Loca? ¿No es por eso por lo que estás aquí? Preguntó con desdén. Hablo en serio, yo también. Su rostro no mostraba ninguna expresión. Y por si no lo sabías, señaló a las cámaras que colgaban del techo. Las rojas controlan a las acosadoras. No te estoy acosando. Se puso rígida, muy consciente de la distancia que los separaba. ¿Puedes decir sinceramente que no tienes ni idea de lo que te estoy hablando? Daniel se encogió de hombros. No te creo. Mírame a los ojos y dime que me equivoco, que hasta esta semana no nos habíamos visto nunca. Se le aceleró el corazón cuando Daniel se acercó a ella y le puso las manos en los hombros. Sus pulgares encajaban perfectamente en los huecos de sus clavículas, y al sentir la calidez de su tacto, Lucy quiso cerrar los ojos, pero no lo hizo. Observó cómo Daniel inclinó la cabeza hasta que su nariz casi la tocó. Podía sentir su respiración en la cara y podía oler el toque dulzón que desprendía su piel. Él hizo lo que ella le había pedido. La miró a los ojos y le dijo, muy lenta y claramente, para que sus palabras no dieran lugar a equívocos. Hasta esta semana no me has visto jamás. Y ese fue el final del capítulo número 7 del libro de Oscuros, escrito por Lauren Kate. No deja de sorprenderme estos finales del capítulo. Cada capítulo me gusta hacer una pregunta, y la pregunta de esta ocasión va a ser... vamos a pensar un poco en Daniel. ¿Quién es? Porque parece ser muy misterioso y siempre hay un motivo para que estén ahí dentro de ese reformatorio. Recordemos que pues todos tienen cierto pasado que podría ser peligroso para ellos mismos o para el resto de las personas. Entonces, ¿qué te imaginas que Daniel hizo? ¿O por qué es como de esta manera con esta Lucy? ¿Y por qué sus palabras, como muchísimo cuidado al decirlas? ¿En qué momento responde? ¿En qué momento solo ignora a Lucy? Si yo tuviera que contestar esa pregunta, diría que obviamente esconde un secreto, debe ser un secreto bastante grande, pero no creo que sea como tan fácil de compartir ni que lo acepten. Entonces por eso es como muy reservado y trata de mantener a todos alejados. No digo que sea la mejor forma de llevar su vida o como esta situación, pero creo que es una respuesta bastante lógica a lo que sabemos hasta este momento. Entonces, si tú tienes alguna teoría sobre Daniel o sobre algún otro de los personajes, te invito a que me la dejes en los comentarios, y también te invito a que actives las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que la transmisión comience, porque el día miércoles y el día viernes vamos a leer otros 2 capítulos. Y pues la verdad es que está volviendo bastante interesante. Nos estamos acercando a la mitad del libro y siento que hay muchas cosas que son importantes ahorita, pero que no lo notamos. Por ahí ya alguien contestó diciendo que puede ser algo doloroso y con mucha culpa. Sí, probablemente tampoco Lucy quería hablar del motivo por el cual está ahí, así que creo que en ese sentido concordamos, pero veamos qué pasa en los siguientes capítulos, si lo confirmamos, si nos acercamos un poquito o realmente estábamos muy perdidos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerda que en la descripción del video siempre te dejo algunos enlaces importantes donde me puedes ayudar a seguir trayendo más contenido y trayendo más historias a esta, pues tu rincón para leer. Nos vemos el miércoles. Chao, recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras, y Letras en Risa va a ser siempre tu rincón para leer. Adiós.